Realmente un hito importantísimo en lo que tiene que ver con la accesibilidad turística, en el cual obviamente el gobierno de Canelones está a la vanguardia, ¿no? Le decíamos al director de Desarrollo Turístico precisamente, ¿cuánto tienen que estar las empresas adaptadas, por ejemplo, en el área de servicios, a la hora del trato con una persona de discapacidad y poder contemplar de manera integral, lo más abarcativa posible, esas capacidades diferentes, digamos, ¿no? ¿Cómo están las empresas hoy a ese nivel? Queda mucho por hacer, por eso mismo nosotros celebramos lo que fue el año pasado desde la red de la conformación del Nodo de Turismo Accesible, que es un espacio en el cual participan a hoy, por ejemplo, 3 directores de gobiernos departamentales, especialistas de organismos internacionales, gerentes de hoteles de cadena, profesionales realmente con una vasta trayectoria en temas de accesibilidad, y desde allí, todo esto impulsado del sector empresarial, lo que estamos propendiendo es precisamente a eso. Por un lado, a capacitar o a formar a las personas para que estén preparadas en el sector turismo a recibir a personas con discapacidad, a formar personas con discapacidad para que se puedan insertar en el mercado laboral en el sector turismo, y que todo eso de alguna forma coadyuve para que se pueda ver a Uruguay como un destino turístico accesible. Algo que nos queda mucho por hacer, pero que de nuevo, sin articulación y sin voluntad es imposible. Tú recién te detenías en el potencial justamente que hay y digamos, de alguna manera lo subexplotado que puede estar el empleo en ese sentido, mejor dicho, los potenciales de lo que se puede hacer integrando personas con distintas discapacidades, ¿no? Cómo verlas en su total dimensión y cómo dar más oportunidades. Sí, totalmente. En la región hay muy buenas experiencias de empresas vinculadas al sector turístico que emplean y que inclusive están hasta conformadas en su totalidad por personas con discapacidad y trabajan en turismo receptivo, lo cual es muy bien visto. De nuevo, yo creo que Uruguay tiene un largo camino para recorrer para que se pueda ver como un destino turístico amigable, no solamente en la región, sino en el mundo entero, y claramente allí hay oportunidades de empleo ciertas. Reconozcamos de que Uruguay tiene una población con discapacidad que está en la media mundial del 15%, veamos qué datos son los que arroja el censo que está hoy por hoy en curso, pero claramente allí hay un número muy importante de personas, y en las personas con discapacidad el desempleo hoy por hoy, los datos realmente pegan y fuerte. Por tanto, es nuestro propósito desde la red, como le decía, promover trabajo decente, buscar oportunidades, y en el sector turismo realmente entendemos que es un lugar muy efectivo para poderlo hacer. La ley de empleo contempla hoy por hoy, ¿no? A las personas con discapacidad, mejor dicho, a las empresas que tomen personas con discapacidad. ¿Cuánto se usa esta herramienta? Sí, yo creo que Uruguay, como digo siempre, tiene un marco normativo muy rico de hace muchos años, que no solamente es a través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino de la Ley de Promoción del Empleo recientemente aprobada, que brinda algunos beneficios fiscales para las empresas que contratan personas con discapacidad, la 19.973, pero hay, como bien usted decía, una Ley 19.691 que obliga a las empresas del sector privado a emplear personas con discapacidad. También lo hay para el sector público. En ninguno de los dos casos, lamentablemente, hoy se está cumpliendo. Es decir, exactamente, está allí, y creemos que desde la red precisamente lo que tenemos que hacer es trabajar con las organizaciones públicas, con el sector privado también, para que en definitiva no solamente cumplir la ley, sino que las empresas tomen conciencia, realicen los ajustes, involucren más personas con discapacidad y vean los beneficios que van más allá de lo económico, es decir, que impactan en el clima laboral, impactan en el trabajo, impactan en lo que tiene que ver con la efectividad, con un montón de indicadores que las empresas que hoy tienen esta cultura y que tienen personas con discapacidad incluidas lo están visualizando e inclusive lo están compartiendo. ¿Por qué le parece que ocurra eso? Que no se tenga en cuenta la legislación, o no se contemple, o no se aproveche, entre comillas, la herramienta. Bueno, yo creo que es un factor muy multicausal. Nosotros estamos proponiendo desde la red, y cuento esto porque tiene también que ver algunas oportunidades de mejora a la ley 19.691, que es la que concierne al sector privado. Se generó una comisión de trabajo junto con la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, y precisamente a través de un relevamiento que estamos haciendo entre las empresas, una de las preguntas específicas es precisamente por qué hoy ese instrumento legal que existe, que no es solamente el de la obligación, sino también el de la promoción del empleo a través del beneficio fiscal, tal vez no se esté usando de la manera que nosotros nos gustaría que las empresas lo estuvieran utilizando. Yo creo que es multicausal, claramente hay que tomar contacto con el tema de la discapacidad, hay que sensibilizar a las empresas, lo venimos haciendo, tenemos dentro de la red casi 30 organizaciones entre públicas y privadas que tienen este tema muy bien manejado,
siempre se van incorporando nuevas y creo que la experiencia de algunas organizaciones que en nuestro caso tienen dentro de la red más de 20 años, incluyendo personas con discapacidad, hagamos un paréntesis, desde mucho antes que existiera el marco normativo, nos permite compartir esas experiencias, es un camino de aprendizaje y a partir de allí entendemos que hay otras empresas que se van a dar cuenta de que no es tan difícil tomar la decisión, que claramente sí tiene que estar involucrada la alta dirección de la organización en una decisión no solamente política y de voluntad, sino firme, pero que en definitiva es un camino que vale bien la pena recorrer. ¿Cuánto por todo el trabajo a distancia, por ejemplo, el teletrabajo a las personas con discapacidad? Porque les facilita no tener que desplazarse, poder hacerlo a distintas horas. Bueno, yo creo que cuando hacemos una lectura de lo que fue la pandemia, que tuvo un montón de aspectos negativos para el empleo y para otros sectores de la economía, también nos dejó un aprendizaje. Yo creo que, como bien usted dice, el tema de la modalidad de trabajo híbrido, en la cual algunas organizaciones combinan días de trabajo presencial con días de trabajo virtual y otras que brindan oportunidades en las cuales el trabajador puede estar inclusive trabajando para Montevideo, pero desde el interior del país a distancia, es una oportunidad cierta para personas con discapacidad. Ahí hay un nicho en el cual tenemos que trabajar que me parece que es muy interesante y en ese sentido creo que hay una oportunidad cierta. Por tanto, hago una lectura positiva de algunos aprendizajes que nos dejó la pandemia en el mundo del trabajo en lo que tiene que ver con personas con discapacidad, ese es uno. Es el rubro que hoy está empleando más personas con discapacidad a grandes rasgos, ¿no? ¿Y cuál es el que debería emplear más? Bueno, a ver, yo creo que el sector servicios dentro de Uruguay, que además tiene un gran componente, es el que más personas con discapacidad hoy emplea, pero claramente hay oportunidades en otros. Evidentemente esto está muy emparentado con lo que tiene que ver con la formación de la persona con discapacidad. Habitualmente lo que hemos analizado y lo que estamos viendo es que hay dificultades en el acceso porque las personas con discapacidad tienen barreras para el acceso a la educación y por tanto eso después complica el acceso al empleo y una vez que logran el empleo complica el desarrollo o las oportunidades de crecimiento dentro de ese trabajo. Pero yo creo que, por ejemplo, en el sector de tecnologías de la información, donde Uruguay viene con un desempleo positivo desde hace muchos años, ahí se pueden generar, y de hecho se están dando algunas cuestiones en las cuales el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional viene trabajando muy bien, en el cual creo que se está capacitando a personas con discapacidad para el ingreso a ese sector, que evidentemente tiene una oportunidad de desarrollo increíble.